Las Escrituras narran uno de los más maravillosos milagros que existieron de Jesús en su ministerio. El capítulo 2 de Santiago, o Marcos, el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 12, demuestra a Jesús cuánto poder tuvo y tiene para poder levantar a paralíticos de sus propias sillas de ruedas. No obstante, encontramos también en las Sagradas Escrituras que es un pecado muy, pero muy grave. No ser paralítico, sino hacerlos. En esta tarde voy a hablar acerca de los cínicos y los satíricos y cómo Jesús, en el capítulo 2 del libro de Marcos, se puede ver inclusive en el llamamiento de Leví, en el versículo 17, que él fue influido por la escuela greco-romana en aquellos momentos, que utilizaban el cinismo y la forma satírica de dirigirse a las personas como una manera cultural que sería hoy en día una forma universitaria o facultativa de poder decir algunas verdades de manera jocosa. No obstante, la primera lección que quiero dejar bien en claro en esta introducción es que el cinismo y los satíricos o la manera el cinismo satírico no es fundamento para destruir las piernas de los jugadores. No es fundamento para que desde Arabia lleguen señales fundamentando de que hay un mundial y que necesitan energía natural. No hay fundamento alguno. Jesús lo demostró a través de la importancia del milagro natural, no del soporte convencional o artificial. Los cínicos eran miembros de una escuela de filosofía informalmente organizada, fundada en Grecia al final del siglo antes de Cristo. Ellos rechazaban un sistema de valores convencional que enfatizaban normas sociales tales como la riqueza y el estatus, buscando en su lugar vivir una vida virtuosa definida como vivir según la naturaleza. O sea, el contexto histórico donde Jesús vivió, el contexto histórico donde Jesús creció, el fondo cultural, universitario, facultativo, donde Jesús creció, estudió, trabajó y ejerció, era un fondo histórico donde se rechazaba lo convencional y donde se primaba la naturaleza como una forma de vida, y a partir de allí es que se podría visualizar, se podría administrar más que visualizar las riquezas en un mundo donde les dan de comer en base a lo que ven. Jesús fue influido por las corrientes de los cínicos y los satíricos, y aquellos griegos estuvieron liderando cómo vivir según el canon natural. Los cínicos creían que la sociedad valoraba cosas que no tenían ningún valor verdadero. Iban de lo no conocido a lo conocido, y en lo conocido es que cuando iban a analizar lo desconocido se encontraban con una gran sorpresa. No había nada natural, o había todo natural, y allí cómo se hace, y allí cómo lo remontan, y allí cómo se vive. Es de ahí que se pueden verificar cómo los infiernos, principalmente los infiernos aéreos, los pactos convencionales, los luciferes que militan el shallow, el aire a media altura con propósitos de aislación y con propósitos de absorber al hombre entero, permanecen constantemente. No les interesa ninguna filosofía, no les interesa ninguna vida de Jesús, les interesa solamente los de adentro, y a partir de esa clase de antagonismo letal es que países como Italia, inclusive Grecia, posiblemente van a apoyar
industrias que tienen que ver con la eliminación del Shallow Lucifer en el planeta Tierra. Ellos propugnaron el primitivismo como la manera de vivir. El primitivismo eclesiástico es diferente al primitivismo social. En aquel momento lo primitivo era lo natural, ya que se había perdido lo natural por extremo de la ley. Algunos lo han comparado con los hippies en Estados Unidos a finales de los 60. Por eso es que hay varias referencias en lo que respecta a Estados Unidos como un icono de Norteamérica. Sus sistemas de valores se basaban en la ecuación de que vivir una vida carente de cualquier valor artificial inevitablemente conduciría a la felicidad. Decían los cínicos. Las anécdotas acerca de los cínicos abundan. Se reporta, por ejemplo, a Alejandro el Grande, que visitó a Diógenes, el cínico, y le pidió que solicitara de él lo que quisiera. Diógenes, quien se asoleaba en ese momento, simplemente le respondió a Alejandro pidiéndole que se moviera del lugar porque estaba tapando el sol. Un cinismo muy, pero muy profundo, entendiendo que a un costado estaba Egipto y el faraón Ra, y que el sol sale todos los días para justos e injustos. Por su parte, se reportaba que Sócrates le dijo al filósofo cínico Antístenes, quien siempre usaba ropa harapienta: puedo ver tu orgullo a través de los agujeros de tu capa. La sátira floreció en la cultura romana. Los satíricos, igual que sus predecesores, los cínicos, fundamentalmente eran críticos sociales, muy parecidos a mí. Una diferencia significativa es que la sátira era más una expresión artística que una filosofía, aunque los cínicos también participaron en las sátiras literarias. Los satíricos escribieron obras de teatros, novelas y poemas que ridiculizaban el vicio y la decadencia moral que se encontraba en la contemporánea sociedad romana. Y ahí que vemos muchos romanos que están metidos no solamente en cine, sino también en música y en todo tipo de arte digital. Horacio, que murió en el siglo VIII a.C., y Juvenal, que murió a principios del segundo siglo a.C., probablemente pueden ser considerados como los mejores satíricos romanos. Ambos, los cínicos y los satíricos, buscaban ridiculizar lo que veían como las trampas insensatas de la sociedad. Lo que hizo California. Habían dicho de que Horacio Jerez era el primo de mi papá y que yo era un sobrino segundo. Mintieron durante décadas y décadas y décadas. Fueron juntando dinero hasta que un día Mark Zuckerberg dijo: vamos a parar un poco esta mentira. Y fue parte de un gran proyecto, lo cual hoy es la industria Facebook. En Sátira 3, Juvenal atacó el libertinaje de las dos clases altas helenísticas, y en Sátira 6 enumeró con gran detalles los supuestos vicios de las esposas romanas, todo de manera cínica y de manera satírica, de manera gráfica, de manera artística. Sin embargo, las escrituras existentes, tanto en los cínicos como de los satíricos, frecuentemente se caracterizan por tipos perversos de autoindulgencia, al igual que por una ira fiera, insensibilidad y obscenidad, especialmente por parte de los satíricos. Es por eso de que el continente americano está llamado a hacer un stop en este aspecto, ya que fueron casi 200 años donde el material que hay es maravilloso, donde cada poder debe mantener su material para poder explicar lo que ha sucedido y no hacer más material que tenga que ver con el área de satíricas o cínicos, ya que esto ha producido un exceso en los sistemas digitales en América y se ha llegado casi hasta un desasismo cultural por no parar de una vez por todas, principalmente con películas de alta performance que hacen a una maravillosa interpretación a nivel del cielo,
pero que la mente humana no puede llegar a veces hasta interpretar. Recientemente, dentro de ciertos círculos académicos, se ha puesto de moda argumentar que el mismo Jesús era un seguidor judío de la filosofía cínica. Y creo que existe esa posibilidad, no solamente por los libros, los evangelios, donde vemos a Jesús hablando de una manera cínica, respondiendo de una manera cínica, la divinidad y la territorialidad mezclada con lo que se necesitaba decir en aquellos momentos, donde tuvo que enfrentar principalmente a los ángeles caídos dentro de las personas, y a partir de allí es que naturalizaba al mundo contemporáneo. En realidad, aparte de la sencillez de su vida, Jesús no tenía nada en común con los cínicos griegos, ya que no era una fiera, una insensible, no era un obsceno, no era del mundo, dirían los que no quisieron llevarme antes de tiempo a que pueda estar al lado de las Swift, ya que sabían que no era vos no sos del ambiente, vos no sos de tales prácticas, vos no sos de tales costumbres. Y a Jesús le sucedió lo mismo. No obstante, las autoridades romanas chocaron con los cínicos porque estos tendían a ser anárquicos. Jesús, quien enseñó, por ejemplo, que las personas deberían pagar los impuestos al Estado, según Marcos el capítulo 12 y el versículo 17, difícilmente podían ser clasificados como anárquicos, entendiendo de que Jesús fue un promotor del pago de los impuestos como un registro de legalidad civil. No obstante, no se lo podía clasificar como un anárquico. Eran de las escuelas griegas filosóficas en las cuales Jesús no estudió filosofía, sino que es el padre de la ciencia teología. A partir de allí podremos decir, reflexionando en esta tarde, en base a estos pensamientos, que es posible pensar de manera cínica, pero es necesario poder serlo. No es necesario ni es aprobado las señales que llegan de naturalizaciones filosóficas, donde aparece una señal ambivalente en la mente de los civiles, ya sea de 17 años constantemente, donde dicen que uno triunfó como José y no tuve sexo con mi suegra y le digo no a quien sería mi suegra, o un extremo del cinismo y del satirismo por estar relacionado con negocios y defensas de riquezas pop. Invito a todos los convencionales a hacer una reflexión al respecto para que la mente natural pueda ser cada día más libre, y que si algún ser viviente aborda las Sagradas Escrituras, analiza las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo pueda sentirse bien, cómodo, placentero, totalmente lleno en la mente, no de un holismo, sino del Santo Espíritu de Dios, que lo que quiere es dar vida y vida en abundancia. Buenas tardes a todos.